Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de GIA Gómez Reyes y Asociados, les damos la más cordial bienvenida para poder concluir esta semana que fue relativa al derecho contractual. ¿De acuerdo? El día de hoy me compete a su servidora, la licenciada Margo Aranda, hablar acerca del contrato de comodato. Y bueno, antes de particularizarnos en el tema, pues vamos a definir primero que nada el objetivo del estudio y la relatividad de este contrato, ¿de acuerdo? Es muy importante que en la sociedad en la que nos encontramos, pues se le dé validez y se le dé certeza a todo tipo de contratos que se lleguen a suscribir, ¿de acuerdo? ¿Por qué esta importancia? Bueno, pues porque conforme vamos avanzando y conforme se va desarrollando la sociedad y los tiempos cambian, pues el hombre requiere prácticamente de un intercambio de bienes y servicios, ¿no? Sin los cuales de forma económica y socialmente pues quedaría aislado, ¿no? He de ahí el por qué tenemos siempre que ir en la búsqueda de instrumentar y o de llevar a cabo contratos que nos den un soporte y certeza jurídica en los actos que vamos a llevar a cabo, ¿no? Otro más de los objetivos de este webinar es precisamente que en el contrato de comodato nosotros vamos a determinar, ¿no? Dos tipos de figuras para poder suscribir este contrato, ¿no? En el cual obviamente el comodante pues va a ser parte interesada por el posible beneficio que pueda obtener y a su vez el comodatario pues va a desvirtuar este concepto y va a tener como elementos, uno de ellos la gratuidad para poder ejecutarlo, ¿de acuerdo? Una vez definidos los objetivos, pues vamos también a hacerles saber qué vamos a estar viendo durante este webinar, ¿no? Primero que nada, pues vamos a definir, ¿no? Vamos a entender qué es el contrato de comodato, ya sea a través de la doctrina y o a través de la normatividad. En este caso, pues, la legislación pertinente. Vamos a estar dándoles a conocer las características, las partes involucradas en este tipo de contrato, que como bien ya los mencioné anteriormente, pues va a ser el comodante y el comisario, ¿no? A su vez, vamos a tener también elementos, que este tipo de elementos reales siempre van a estar presentes en todos los contratos, ¿no? No solamente estos elementos, sino la cosa, el objeto en sí del contrato y obviamente el plazo, el uso de ese bien o de la cosa, la forma para poder llevar a cabo el contrato y por último las obligaciones de las partes, ¿no? Recordemos que todo contrato suscrito pues va a involucrar a dos partes, en este caso en específico pues van a estar siendo denominadas comodante y comisario y bueno pues una vez definidos los objetivos y el temario, vamos entonces ahora sí a adentrarnos en este tipo de contrato, ¿no? Para mí es muy importante que nos quedemos con palabras claves, ¿no? Palabras que nos van a permitir identificar el día de mañana qué tipo de contrato voy a suscribir, por qué lo voy a suscribir y cuál sería la naturaleza de este acto, ¿no? Entonces, dentro de las palabras claves vamos a encontrar, pues, como dato, la causa del contrato, la gratuidad, la onerosidad y obviamente un comodato en interés del comodante. Entonces, me gustaría que recordaran estas palabras claves porque la verdad son las palabras que nos van a dar la pauta para comprender la naturaleza del acto en sí. ¿De acuerdo? Y bueno, es importante mencionar ya durante esta semana que hemos tenido con el resto de los expositores otros tipos de contratos, pues para mí es importante señalar que este tipo de contrato, el comodato, los vamos a encontrar dentro de una clasificación que se denomina traslativos de uso. ¿Y por qué traslativos de uso? Bueno, pues porque van a establecer en su celebración no solo el goce, sino el disfrute, ojo, temporal, de un objeto material. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el derecho únicamente de poseerlos por tiempo determinado de forma onerosa a gratuita va a ser lo que me permita celebrar este tipo de contratos, ¿de acuerdo? Un ejemplo o ejemplos de contratos traslativos de uso, pues aparte del comodato vamos a tener el arrendamiento y a su vez el subarrendamiento,
que como saben, pues ya fueron materia de webinars anteriores, ¿de acuerdo? Bien, es importante también que sepan, y aquí ojo con esto porque puede ser pregunta de examen, es que a este tipo de contrato, al comodato en sí, también se le conoce como préstamo de uso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la cosa, materia del mismo, que viene siendo un bien, ya sea mueble o inmueble, pues se va a dar al comodatario en uso, no en propiedad. Y aquí es súper importante que nos quede bien claro la diferencia entre tener la posesión y la propiedad, porque pareciera que son sinónimos o que son palabras que parecieran que es lo mismo, pero no, es totalmente diferente. ¿A qué voy? Bueno, a que una cuestión totalmente diferente es contar con la propiedad del inmueble a través de un documento que me respalde, ya sea a través de las escrituras, ya sea a través de un contrato, a o versus simplemente a tener la posesión. Es decir, que yo no cuento con un documento o con un instrumento legal, perdón, que me acredite como propietario, pero pues estoy haciendo precisamente la posesión del inmueble, ¿no? Lo habito, lo disfruto, lo gozo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el préstamo tiene por objeto cosas fungibles, pues solo será comodato si éstas fueron prestadas como no fungibles. Es decir, que las mismas sean restituidas. Y ustedes se preguntarán, bueno, abogada, creo que esta palabra de cosas fungibles es muy, muy técnica. Y en efecto, ¿no? Para ello, pues, para que podamos comprender el concepto de bienes o cosas fungibles y no fungibles, pues esto no es más que los bienes no fungibles no pueden ser sustituidos, ¿no? ¿A qué me refiero con que no pueden ser sustituidos? Bueno, pues las obras de arte, ¿no? Imagínense que las obras de arte que se encuentran en los museos, las que ustedes lleguen a tener en su casa, pues van a estar definidas por la ley precisamente como bienes no fungibles. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se consumen con su uso, ¿no? Solamente pueden estar ahí y al no consumirse con su uso, con el paso del tiempo, pues significa también que pues no puede ser sustituida, ¿no? Versus los bienes fungibles, que esos sí pueden ser sustituidos. Un ejemplo de ello, pues, no sé, el dinero, ¿no? Un billete de 50 pesos que voy y me lo gasto comprando X o Y cosa y entonces a su vez, ya que no tengo ese bien fungible, pues entonces lo puedo sustituir por otro de la misma naturaleza. Es decir, si yo tenía un billete de 50, ya no lo tengo, pues lo puedo sustituir. Pero un bien no fungible no lo voy a poder sustituir. ¿De acuerdo? Con eso espero que nos quede clara la diferencia de estas cosas de fungibles, no fungibles, bienes reales, no reales, muebles, inmuebles, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora sí, haciendo estas precisiones, vamos a particularizar en el contrato del comodato. Y para ello, pues, nos vamos, o vamos a hacer referencia, mejor dicho, al artículo 2497 del Código Civil. ¿Y qué nos dice la ley respecto de la definición del contrato de comodato? Bueno, pues nos dice que va a ser un contrato por el cual uno de los contratantes, llamado comodante, se va a obligar a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible. Acuérdense, no fungible no pueden ser sustituidos. A otro llamado comodatario. Y el comodatario, pues va a contraer la obligación de restituirlo individualmente, ¿no? Pareciera que esta definición es muy técnica. ¿Por qué? Porque encontramos las palabras claves que les mencionaba anteriormente y porque encontramos también las palabras como no fungible, que ya las definimos, y obviamente el nombre de los contratantes. Aunado a esta definición que es muy técnica, yo me permití darles a conocer un ejemplo para que esto nos quede más claro. Quiero que en esta lámina únicamente nos concentremos en la imagen donde aparecen dos muñequitos, ¿de acuerdo? Antes de leer el texto. Yo les voy a ir diciendo. Y bueno, en esta imagen vemos a dos personas. Estas dos personas, el de mi mano izquierda, pues es el padre, y el de mi mano derecha, pues es el hijo, ¿no?
¿Qué están haciendo ellos? Bueno, pues el padre tiene una vivienda que es de su propiedad, y la quiere ceder a su hijo para que él viva ahí, pero ojo, solo se la quiere ceder, no, no le quiere transmitir la propiedad, solamente el uso, el disfrute, la posesión del bien mueble, o del bien inmueble, perdón. Ahora bien, con este ejemplo creo que es bastante claro y con el cual nosotros vamos a poder identificar la figura del comodante y el comodatario. ¿Quién va a ser el comodante? Bueno, pues el comodante va a ser la persona que entregue la cosa para su uso y va a conservar la propiedad por ser el titular del inmueble. En este ejemplo que yo les pongo, pues el comodante sería el padre versus el comodatario. El comodatario es la persona que recibe la cosa para su uso, ¿no? Y como bien les comentaba, pues únicamente tiene la posesión, no la propiedad, ¿de acuerdo? Creo que el ejemplo es muy claro, es muy sencillo, con el cual nosotros podemos entender todo este tecnicismo de palabras jurídicas, ¿no? Recordemos que lo importante de los webinars es que esto sea pues digerible para todos y sobre todo que el día de mañana nosotros podamos entender este tipo de figuras jurídicas, ¿no? Otro ejemplo más claro que se me ocurre, pues puede ser que en la vida real se nos hace muy fácil, ¿no? Querer ayudar a nuestros amigos, a nuestros familiares, y pues pasamos por alto a veces celebrar el tipo de contratos, pues porque creemos que como es familia o como es amigo, pues no va a pasar mayor, mayor cosa, mayor trascendencia, ¿no? Y la verdad es que no es así, ¿no? En materia legal yo siempre he dicho que es bueno confiar, pero es mejor no confiar, ¿no? Entonces, otro ejemplo muy claro de este tipo de figura del comodato, pues es precisamente que a nosotros se nos ocurra, ¿no? Ayudar a nuestros compañeros, rentar nuestros bienes a otras personas, pero ojo, siempre hay que cuidar de nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con aspectos en donde yo le presté de buena fe el departamento a mi amiga y pues entonces ahora resulta que con el paso del tiempo mi amiga pues ya no me lo quiere devolver, ¿no? Que es aquí la importancia de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, abusados, creo que aquí la recomendación para poder realizar este contrato, pues es obviamente tener la certeza, ¿no? Allegarse al abogado especialista y tener obviamente un documento legal que nos respalde, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes se preguntarán, bueno, abogada, y si yo ya di en comodato una propiedad mía y en efecto estoy en el supuesto que comenta de que ya no se quiere salir esta persona, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si tienen obviamente este contrato de comodato, pues vamos a poder interponer recursos en materia civil, como puede ser un juicio de prescripción adquisitiva, ¿no? Eh, es una cuestión ya muy, muy detallada y especial para poder darle solución al conflicto que se presenta, ¿no? Entonces, después de ejemplificado el contrato de comodato, vamos a entrar a las características principales de este contrato, ¿no? ¿Y qué nos dice estas características? Bueno, primero que nada, que el comodatario puede usar, pero no se apropia de los beneficios que obtenga de la cosa, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que yo puedo habitar el inmueble, yo puedo disfrutar de los servicios, a lo mejor el agua, la luz, el gas, pero pues obviamente no me tengo que apropiar de aquellos beneficios que puedan surgir o que puedan derivar, ¿de acuerdo? Va a ser un contrato real. ¿A qué se refiere con que sea un contrato real? Pues que existe, ¿no? Existe en la ley, existe en la vida jurídica y simplemente hay que cuidar como las formalidades del contrato para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Obviamente va a ser también esencialmente gratuito, ¿no? ¿A qué se refiere con que sea gratuito? Bueno, pues que no se va a pagar por el préstamo de uso, a diferencia de los contratos de arrendamiento y precisamente el subarrendamiento en donde pagas, ¿no? La renta de un inmueble para poderlo disfrutar, ¿no? En el caso del comodato, pues es prácticamente a título gratuito, ¿de acuerdo? ¿Qué otras características? Bueno, pues
va a tener una temporalidad, ¿no? Puede tener un fin o puede darse sin ningún objetivo, ¿no? ¿Con esto a qué me refiero? Bueno, que en el momento en el que yo decida ya no tener mi inmueble en comodato, va a ser el momento en el que yo puedo exigir de la otra parte, pues precisamente la de desocupar el inmueble, ¿no? Que me lo devuelva en las condiciones en las que le fue entregado. Y bueno, aunque ese título gratuito no es una donación. Y aquí encontramos otra figura jurídica que habría que diferenciar cuando uno hace un comodato a cuando hace una donación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué no es una donación? Bueno, pues porque no se transmite la propiedad, sino solo la posesión, ¿no? Como ya lo dijimos anteriormente, pues hay una gran diferencia entre la propiedad y la posesión del bien mueble o inmueble que se tenga. Y bueno, también va a ser temporal. ¿Por qué va a ser temporal? Pues porque únicamente se va a usar durante un plazo determinado, ¿no? Y aquí en esta cuestión del plazo del tiempo, pues vamos a encontrar también otras subcaracterísticas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que va a durar el tiempo pactado. Si yo te voy a dar mi inmueble en comodato por un año en lo que encuentras trabajo o por un año en lo que te estabilizas, etcétera, bueno, pues quiere decir que en el contrato vamos a plasmar esa temporalidad, ¿de acuerdo? Y también aquí va a ser muy importante porque vamos a tener otras excepciones y que lo vamos a ver más adelante en las causas de terminación de este contrato, ¿no? ¿Qué pasa si la persona a la que yo le di el inmueble muere, ¿no? Entonces, se los dejo aquí, vamos a dejarlo en stand-by para dar respuesta más adelante con otros elementos de este contrato. Una vez definidas las características, pues vamos a tener requisitos de existencia, requisitos de validez, como también ya lo hemos mencionado en otros webinars, ¿no? Y bueno, dentro de los requisitos de existencia, vamos a tener el consentimiento. Es muy importante. Casi siempre en todos los contratos el consentimiento lo vamos a encontrar, ¿no? Sería inverosímil que las partes involucradas suscribieran un contrato no teniendo el consentimiento, no teniendo la voluntad, no teniendo la capacidad de querer y entender para celebrar un acto jurídico del cual no tienen ni la menor idea o no tienen conocimiento, ¿de acuerdo? Es un elemento súper importante, el consentimiento. Y bueno, el consentimiento se va a constituir cuando precisamente se exteriorice la voluntad de ambos contratantes en el que se acuerde el uso gratuito de bienes. Aquí en específico, en este contrato de comodato, pues el consentimiento va a ir particularizado a que voy a acordar con el otro contratante, pues precisamente que se va a poner el bien, pero a uso gratuito de bienes, ¿no? Y ustedes aquí se preguntarán, oye abogada, pero pues ¿qué beneficio tendría celebrar contratos de comodato si lo vas a hacer sin obtener algún lucro o algún beneficio económico, ¿no? Y sería muy importante aquí también detallar que si bien es cierto la figura del comodato la podemos encontrar en estos ejemplos de la vida cotidiana que les he puesto, pues también los vamos a encontrar a lo mejor en entidades del gobierno, ¿no? Se me ocurre que vamos a encontrar en comodato sin obtener un lucro y obviamente acordando el uso gratuito de los bienes, pues los museos, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos al centro histórico y vemos ahí que el Museo de la UNAM, vemos ahí que la Casa de la Cultura, que San Ildefonso? ¿Cómo es que el gobierno o el Estado dispone de estos bienes, no? Y es ahí donde también vamos a encontrar la figura del contrato de comodato. Entonces, va a ser a uso gratuito de bienes, ¿por qué? Porque, pues, prácticamente la finalidad, a lo mejor de los museos, en el caso que les estoy diciendo, va a ser precisamente, pues, no lucrar, ¿no? Simplemente que la gente conozca el inmueble, que el inmueble se convierta en un museo, en una galería y, pues, todos puedan tener acceso, ¿no? Entonces, ahí también es muy importante y vamos a encontrar este tipo de figura, ¿no? Y bueno, el objeto, ¿no? El objeto sí o sí es que recae sobre bienes muebles o inmuebles, ¿no? Y aquí también creo que la diferencia es muy clara, ¿no? Todos aquellos bienes inmuebles pues van a ser las cosas intangibles, ¿no? Lo que yo no pueda mover. Ejemplo, una casa,
no se me viene a la mente otro ejemplo, versus los bienes muebles, ¿no? El bien mueble, todo aquello que lo puedo yo tocar y que lo puedo mover, ¿no? Como puede ser una computadora, un auto, este, cualquier otra cosa que se les ocurra, ¿no? Pero pues también es importante que comprendamos qué van a ser los bienes muebles, qué no van a ser los bienes inmuebles y qué sí va a ser objeto de celebración de este contrato. Otros elementos importantes de este tipo de contrato, pues va a ser precisamente el préstamo gratuito, ¿no? Te lo voy a dar sin recibir nada a cambio, una cuestión particularmente económica, ¿no? O onerosa. Vamos a tener también el uso de una cosa no fungible, como ya lo definimos, pues que no pueden ser sustituidos. Y obviamente la prohibición para el comodatario de hacer suyos los frutos y accesorios de la cosa. Aquí también frutos es una, es una palabra, pues, no técnica, pero sí que tiene que ver con un contexto histórico de nuestro derecho romano, ¿no? Entonces, aquí, ojo, no se me confundan, no estamos hablando de frutas, no estamos hablando de manzanas ni de peras, ¿no? Simplemente nos vamos a referir a esa cuestión que es derivada de un bien, ¿no? Imagínense, por ejemplo, aquí se me ocurre que el bien mueble, pues va a ser una casa, ¿no? Pero a lo mejor sus frutos, pues puede ser una alberca, puede ser un elevador, ¿no? Y eso no significa que el comodatario tenga que apropiarse de esos frutos o de esos accesorios, ¿no? Del bien eh, inmueble, del bien mueble, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante aclarar que durante esta figura del el contrato de comodato no se va a poder tercerizar. ¿Qué significa eso? Pues precisamente que el comodatario, quien va a disfrutar, quien va a tener el uso y gozo del bien, pues no va a poder a su vez tercerizar para que alguien más se beneficie. Es una característica muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ya no estaríamos ante este tipo de contrato, sino en el de subarrendamiento, ¿no? Se me ocurre. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte de los requisitos de validez. Y si bien es cierto, aquí ya hablamos un poquito también de la capacidad, pues nada más vamos a precisar, ¿no? Que quienes eh, van a contar con este requisito, pues van a tener en todo momento, como ya bien les decía, la capacidad de querer y entender, ¿no? De poner a disposición sus bienes bajo esta figura, ¿no? Y aquí vamos a encontrarnos también otro tipo de figuras jurídicas, que no nos vamos a adentrar mucho en las mismas, que ya sería materia de otro webinar, como la figura de los curadores, los tutores y o en general, pues todos los administradores de bienes ajenos que no se puedan dar en comodato, ¿no? Obviamente sin la autorización especial del comodatario, ¿de acuerdo? Entonces, esta prácticamente, si bien es cierto, ya la habíamos mencionado, pues únicamente era hacer esta precisión, ¿no? Y bueno, la forma, ¿la forma de qué? La forma en la que nosotros vamos a estar realizando este contrato. Aquí, ojo, aquí no hay contratos verbales de comodato. Y es un poco a lo que les platicaba al inicio de este webinar, porque se nos hace muy fácil que como es mi amiga, que como es mi novio, que como es mi familia, mi tío, mi prima, pues pasamos por alto, no darle forma a este tipo de actos, ¿no? Entonces, la forma precisamente va encaminada a que el contrato de comodato tiene que ser consensual, que tiene que ver con el consentimiento de las partes y obviamente eh, tiene que constar por escrito, ¿no? Aquí esto de la palabra de, yo te dije y te sales en marzo y resulta que en marzo ya no te saliste y ya no te quieres salir y tú ya estás hasta rentando el inmueble, o sea, esas cosas no. Siempre, siempre vamos a darle forma a todos los actos jurídicos que se puedan presentar y los que se puedan imaginar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no se tenga un documento probatorio, que va a ser mi contrato, pues yo voy a poder acreditarlo en el caso que les decía del juicio de prescripción, de adquisición, perdón, pues lo voy a acreditar con mis documentos base de la acción que va a ser el contrato y con las presunciones jurídicas. Aquí se preguntará, bueno, ¿qué es una
presunción jurídica, pues no es otra cosa más que hacer conjeturas, ¿no? Yo presumo que él estaba en carácter de comodatario. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo de buena fe y de forma verbal le dije que podía tener el uso y el disfrute del inmueble ubicado en Coyoacán, ¿no? Entonces, hay que darle siempre forma a todos los actos. Y bueno, una vez establecidos los requisitos, vamos a entrar a esta parte de las obligaciones, ¿no? Siempre, siempre en todos los contratos vamos a encontrar obligaciones, derechos y obligaciones para las partes, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí de las obligaciones del comodante. ¿Y qué nos dice estas obligaciones? Bueno, pues primero que va a estar obligado a entregar la cosa que se obligó a prestar. ¿Qué significa esto? Que si yo le dije que le iba a dar en comodato un inmueble de 2 pisos, con una puerta, con alberca, de color blanco, pues tengo que entregar ese inmueble y tengo que detallar las características del mismo en mi contrato, ¿no? Aquí no aplica la de, pues sí, sí, te iba a dar ese inmueble, pero resulta que ya no, y entonces ya no te doy el inmueble, sino te doy un cuarto, ¿no? Un cuarto de, no sé, 4 por 4 y así, ¿no? Aquí abusados con eso porque entregar la cosa va a ser la obligación a la cual nos estamos nosotros comprometiendo, ¿no? Señalando obviamente las características en su totalidad de qué es lo que estamos poniendo a disposición. Vamos a tener también como obligación del comodante, pues, esta responsabilidad, ¿no? Esta responsabilidad de responder de los perjuicios que la cosa cause al comodatario si ésta tenía defectos ocultos que el comodante no sabía y no dio aviso oportuno al comodatario, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que a lo mejor el inmueble tenía ya deterioros, no sé, que ya estaba la puerta rota, que ya la chapa de la puerta o de la ventana no funcionaba y entonces yo omití dar aviso al comodante de este tipo de aspectos, lo pasé por alto y luego entonces cuando devuelvo el inmueble, pues resulta que el comodante me dice, ¿sabes qué? Esas características, así no estaba el inmueble que te entregué. Luego entonces, pues te vas a tener que hacer responsable, respondiendo los perjuicios que llegasen a causar, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante que en nuestro contrato definamos, ¿no? Todas las características del inmueble, por muy simples que parezcan, ¿no? Y bueno, las obligaciones del comodatario. El comodatario va a estar obligado a cuidar la cosa material del contrato con todo el esmero, con toda la diligencia y obviamente pues va a responder de todo deterioro que sufra por su culpa. Ojo, en el que sí estamos hablando de un tema de responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Oye, pues que el lavabo estaba completo, ¿no? Pero pues resulta que a mí se me ocurrió subirme encima de él y entonces el lavabo ya está roto. Entonces voy a ser responsable y voy a responder por ese deterioro que yo ocasioné. ¿De acuerdo? Vamos a tener también el pago, ¿no? Pagar el precio de la cosa en caso de que ésta se inutilice por propia culpa, ¿no? Retomando un poquito el ejemplo anterior, ¿qué significa eso? Bueno, pues que al hacer obviamente la entrega del inmueble, no lo voy a entregar con un lavabo roto. Tengo obviamente que pagar por el precio y sustituir ese bien mueble del cual yo fui responsable por no cuidarlo. Porque si bien es cierto, yo tenía el uso, el goce y el disfrute del inmueble, bueno, pues eso no significa que tenga que hacer y deshacer del inmueble. ¿Por qué? Porque no soy la propietaria, porque no son los propietarios, ¿de acuerdo? Entonces, abusados con eso. Y otra de las obligaciones que van a tener, pues es obviamente responder de la pérdida de la cosa si la emplea en un uso diverso o por más tiempo del convenido, ¿no? Aun cuando dicha pérdida pues, sobrevenga por caso fortuito. Y aquí, en los casos fortuitos, pues estamos hablando de cuestiones o de aspectos que no son provocados, que no tienen inserta la mano del hombre, ¿no? Un caso fortuito, pues los terremotos, los tsunamis, este, cualquier aspecto
que tenga que ver con la naturaleza y en la cual no se vea inmiscuida la mano del hombre para poder provocarlo, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si tembló y el inmueble que yo tenía en comodato sufrió daño en la estructura o se cayó o se derrumbó, bueno, pues entonces eso no significa que yo tenga que responder por la pérdida de esa cosa, porque por obvias razones, pues yo no tuve nada que ver. Fue un caso fortuito, ¿de acuerdo? Hasta aquí esperemos que vayamos bien, que no les hayan surgido dudas, que los ejemplos hayan sido muy claros. En caso de que hasta este momento presenten dudas o algún comentario o alguna experiencia, bienvenidos, tenemos el chat. Ahí por favor háganme llegar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para concluir, vamos a hablar de la terminación del contrato de comodato, ¿no? Es un contrato, pareciera que es un contrato muy sencillo, ¿no? No es muy complejo y no requiere mayor estudio, ¿no? Entonces, es de ahí que el tiempo, al igual que el día de ayer, que la sesión del día de ayer, pues es breve porque no hay más, ¿no? ¿Cómo habría más? Bueno, en el caso específico en el que ustedes me digan, abogada, yo tengo mi contrato, y entonces el contrato ya lo vamos a analizar y vamos a ver a qué te obligaste, a qué tienes derecho, ¿no? Entonces, en términos generales es muy sencillo este contrato, ¿no? Y bueno, ya para concluir, pues vamos a hablar de la terminación, ¿no? ¿Cuándo yo puedo terminar el contrato que celebré, ¿no? Y vamos a tener uno por vencimiento del plazo, ¿no? ¿Qué significa el vencimiento del plazo? Bueno, pues que se pactó que iba a ser durante un año, de enero a diciembre. Luego entonces, si ya feneció y estamos a 1 de enero, si el contrato, perdón, se celebró de enero 2020 a diciembre 2020, significa que el 1 de enero del 2021, ese contrato ya no es válido, ya venció su plazo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy, muy importante también que en los contratos detallemos la fecha, ¿de acuerdo? Vamos a tener también causa de terminación, pues haberse satisfecho el objeto del préstamo, ¿no? ¿Qué significa? Oye, pues que sí me rentaste, perdón. No, no digan eso. Me diste en comodato el inmueble y ya estoy satisfecho por el tiempo en el que lo pactamos. Luego entonces hago la devolución y tan, ¿no? Hasta ahí se acaba la figura jurídica, ¿no? Y otra causa de terminación, pues la muerte, que aquí está muy padre porque vamos a retomar un poquito el ejemplo que yo les decía, ¿no? Por la muerte del comodatario, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se les ocurre? Ahí me gustaría, para hacer esta cuestión un poco dinámica, sí me gustaría que nos hicieran llegar a través del chat, ¿qué se les ocurre que pueda pasar con la muerte del comodatario? ¿No? Antes de pronunciarme, sería un ejercicio muy padre y muy dinámico para estar todos en línea y para aprender, ¿no? Entonces, espero ahí en el chat qué es lo que se les ocurre si el comodatario pues fallece, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese inmueble, ¿no? Y por último, vamos a tener también como causa de terminación, pues, cuando no se ha fijado el uso, ¿no? O el plazo y el comodante puede en cualquier momento dar por terminado el contrato. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que en mi contrato no establecimos un plazo, ¿no? Entonces, se va a tener como esta opción o esta cuestión de que si no se fijó el plazo, bueno, entonces en cualquier momento yo, propietario del bien mueble o inmueble, decido que ya me lo tienes que entregar, ¿no? Entonces, a ver, tenemos ya algo aquí en el chat. Vamos a revisar qué nos dice. Nos pregunta Jesús. Si tienes un inmueble y tienes contrato de comodato firmado a un año y lo requieres antes de que se hace, no, Jesús, no entiendo tu pregunta. O sea, ya tienes tu inmueble y ya tienes tu contrato de comodato firmado por un año. Pero, ¿qué nos preguntas? ¿Y lo requieres antes de que se hace? No entiendo, por favor, apóyanos bien en precisar tu pregunta para darle respuesta, ¿no? Sin embargo, con lo poco que planteas, pues estás cumpliendo con las formalidades que nos establece esta ley, ¿no? Tienes ya tu inmueble, tienes ya celebrado tu contrato, tienes un plazo establecido y entonces, pues no hay más, ¿no? Llévalo a cabo. Aquí es muy importante, hay personas a quienes les basta la solemnidad y dígase solemnidad
porque es una forma en la que los contratantes puedan suscribir el documento y bastará que pongan su nombre completo y su firma y anexen las identificaciones, ¿no? Eso es muy válido. También habrá algunas otras personas en las que digan, oye, no, ¿sabes qué? Yo quiero llevar este contrato ante notario, ¿no? Y entonces voy a que el notario me certifique y a que el notario me dé su fe y demás. Está bien, no pasa nada. Aquí prácticamente las formalidades y las solemnidades pues las pueden ustedes definir o las pueden ustedes platicar con el abogado que les haya elaborado el contrato, con el despacho, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la cuestión de la solemnidad también está abierta a cómo ustedes lo quieran plantear, pero siempre y cuando cumpla con todos los elementos de forma que platicamos anteriormente, ¿vale? Y bueno, aquí nos dice una compañera, nos dice, si muere la persona, se debe regresar a pesar de ello al plazo determinado. Ok, ok, Edith, la respuesta es clara, ¿no? O sea, se muere la persona, entonces ya se queda ahí el bien mueble, no, el bien inmueble, perdón, no pasa nada. Pero imagínate, Edith, que sí pasa algo. Imagínate que muere el comodatario y un familiar, su hermana, su tía, no sé, quieren pelear este inmueble, ¿no? Entonces, ahí sí ya estamos ante otro tipo de figura jurídica que era un poco lo que yo les platicaba de el juicio este de eh, prescripción adquisitiva, ¿no? No fue la palabra. Y a ver, tenemos dos preguntas más. Tenemos aquí en el chat. Pienso que en caso de que no pueda detenerse el contrato, es decir, que se tenga una fecha establecida o por el tiempo de bien, por la muerte, imagino que existe algún tipo de persona que pueda, que queda responsable por culminar este comodato. Sí, claro, sobre todo si el comodatario tenía un testamento y dentro de su testamento el bien inmueble que tenía en comodato, pues ya lo señaló mediante la figura del testamento que pues quien era el propietario a quien se lo dejaba era sus hijos, su esposa, etcétera, ¿no? Entonces ahí también vamos a tener un derecho preferencial, ¿no? ¿Y qué más? Mm, Bueno, pues son prácticamente todas las preguntas, los comentarios que nos hacen llegar. De mi parte sería todo. Gracias a los participantes, gracias a quienes nos escuchan. Le pediría nada más a nuestros compañeros de GIA que me regalen un minutito para poder compartirles su asistencia. Y pues les agradezco mucho su tiempo. Espero que el curso haya sido productivo y de su interés. Y lo más importante, que se queden con esta lección. Aguas con los bienes muebles o inmuebles que tengan. Cuiden de su patrimonio. Acérquense a los especialistas, acérquense a los abogados para que les puedan elaborar el contrato que más les convenga, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerles y que tengan muy bonito día.